¿Qué es API Testing? API Testing es el proceso de validar alguna parte en específica de un software, de un código. Por ejemplo, cuando estamos realizando una reserva de un vuelo, nosotros nos enfocamos a poner nada más el vuelo en una sola página de internet. Y esta página de internet va a ir a distintos servidores, a distintos proveedores de servicios y nos van a traer la información requerida. Nos van a traer distintas aerolíneas con distintos precios. Quien realiza esta función es un API. Es decir, va a distintos proveedores de servicio y trae la información requerida en el formato requerido para la página que está mostrando la información. Este es un ejemplo muy común de APIs. Los APIs se enfocan a validar la lógica del negocio. La parte del frontend se enfoca a validar por medio de las pruebas funcionales. Cuando estamos realizando pruebas de APIs, realizamos diferentes tipos de validaciones. Las operaciones CRUD, que por sus siglas en inglés son crear, leer, actualizar y borrar. Es decir, create, read, update y delete. Estas operaciones las realizamos con los métodos get, post, update, delete y patch. Diferentes tipos de validaciones podemos hacer en nuestras pruebas, como pruebas de seguridad, el formato del mensaje, código de respuesta y tiempos de respuesta. Necesitamos asegurarnos que nuestro mensaje viaje seguro, con el formato adecuado, dependiendo de cómo se requiera, con los códigos de respuesta adecuados dependiendo del tipo de respuesta obtenido y con los tiempos de respuesta estándar. Podemos hacer validaciones además en el headers cuando estamos enviando y recibiendo información, el tipo de mensaje en el body, dependiendo del mensaje que estemos enviando, las respuestas y los requests. Podemos realizar diferentes tipos de pruebas como performance, manuales, automatización y seguridad. Recapitulando el concepto, ¿qué es API Testing? Las pruebas de API son el proceso de validar que los APIs trabajen acorde a las especificaciones, es decir, a los objetivos por el cual el API fue creado. Necesitamos validar que además de que el API haga lo que tenga que hacer y que no haga lo que no tenga que hacer, valide el formato como se envió, la recepción de los mensajes, los códigos de respuestas, header y si requiere pruebas de seguridad, realizando operaciones CRUD. Es importante probar los APIs. ¿Y por qué es importante probar los APIs? Hoy en día, la mayoría de los sistemas están siendo desarrollados con el uso de APIs. Comúnmente los de Internet son los que más se están desarrollando en esta tecnología. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una reservación para un vuelo, nosotros nos metemos a una página de Internet y buscamos algún destino y nos trae distintas aerolíneas. Esta información es transportada por un API, no importando qué tecnología esté desarrollada la aplicación del cliente y la aplicación del proveedor. Esta información es transportada a través de un formato predefinido dependiendo del tipo de API que estemos utilizando. Además, hoy en día los sistemas están desarrollados por capas o niveles. Estos niveles son la presentación o el front-end, la capa de Business Logic o de la lógica del negocio y la capa de datos. Las pruebas funcionales, como nosotros conocemos, son realizadas en la capa del front-end. Las pruebas de APIs son realizadas en la lógica del negocio, en la capa de Business Logic. ¿Pero por qué es importante probar APIs? Bien, imagínense que ustedes están realizando una prueba funcional, encuentran un defecto y se lo mandan a la persona encargada de corregir el defecto, en este caso alguien de desarrollo. La persona de desarrollo dice, espérame, es que esto no es un problema del front, es un problema de la lógica del negocio. Y se lo manda a la persona de quien desarrolló esa lógica, ese API. Nosotros mandamos este defecto, lo analiza el encargado, dice, no es mío, es de la parte de la lógica. Entonces se está perdiendo un poquito de tiempo en hacer esa corrección. ¿Por qué? Porque cuando lo corrija,
le va a decir, bueno, aquí está la corrección, tú tienes que integrar algo con mi corrección. Entonces a lo mejor el de desarrollo, el del frontend va a decir, sí, sí tengo que ajustar algo, y lo mandan a QA. Y bueno, aquí tienen tienen que hacer toda esa integración y volverlo a pasar a QA para pruebas. ¿Qué pasaría si lo probamos desde fases tempranas? Estamos validando directamente el API y el defecto es enviado específicamente a la persona que está desarrollando esa parte o ese API en la fase temprana. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque encontramos bugs en fases tempranas, ahorramos tiempo y ahorramos costo. Como pueden observar, estos son los beneficios o la importancia de probar APIs. La estructura de un API. Cuando estamos utilizando un API, siempre va a haber un consumer, alguien que requiera de algún servicio de un API, y este es enviado hacia un proveedor, quien va a dar la respuesta de la información que necesita el consumer. Todo es enviado a través de requests. Cuando envías un request, vas a recibir una respuesta. Estos requests son enviados a través de una URL. ¿Cómo está conformada esta URL? Bien, está conformada por un URI o URL, que significa lo que es el nombre de nuestro servidor. Tenemos el endpoint path, que es donde se almacena nuestro endpoint, la ruta donde se encuentra dentro del servidor. Tenemos nuestro endpoint y además los parámetros que utiliza nuestro endpoint. Cuando hacemos uso de los APIs, hay una sección llamada headers, donde podemos ver el contenido de nuestro mensaje, el formato de nuestro mensaje y además temas de seguridad. Todos nuestros requests son utilizados a través de métodos. En REST API utilizamos los más comunes, que es el CRUD, que es create, read, update y delete, que es crear, leer, actualizar y borrar. Podemos utilizar todos los mensajes a través del formato de JSON, que veremos más adelante. Tenemos también una respuesta de los mensajes en el formato de JSON o en el formato de nuestra preferencia, si estamos trabajando con REST APIs. Recibimos el status code. ¿Qué es el status? Dependiendo de la respuesta, vamos a recibir un código para validar el mensaje. Es decir, podemos recibir códigos en el 100, códigos en el 200, códigos en el 300, códigos en el 400 y códigos en el 500. Dependiendo del tipo de mensaje que estemos recibiendo, si es fallido, si es exitoso, si es de conexión, si es un error de conexión, etc. Y bien, toda esta información, toda estructura se llama recurso o resource. Cuando estamos realizando el API testing o las pruebas de API, tenemos un cliente y un proveedor. Al hacer un request utilizando un REST API, realizando una operación GET, un POST, un UPDATE, un DELETE, normalmente estos mensajes vienen acompañados de un código de respuesta. Nosotros podemos recibir este mensaje en formato de JSON o dependiendo de la configuración deseada, pero además de recibir el mensaje, viene acompañado de un código. Este código puede ser informativo. Los códigos informativos vienen representados en la numeración del 100, es decir, podemos recibir el 100, que es Continue, 101 Switching Protocols y el 102, que es Procesando. Si ustedes recuerdan cuando estuvimos realizando nuestras pruebas de APIs en Postman o en REST Assured, recibíamos mensajes en el 200, que significa que son los exitosos, los cuales pueden ser un 200 OK. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo un GET, recibíamos un 200. Cuando creábamos por ejemplo, un usuario, recibíamos un 201. Cuando hacíamos la inserción de ese usuario, podemos recibir el 202, que fue aceptado. Cuando intentábamos hacer un update y no había contenido, en 204, entre otros. También existen los códigos de redireccionamiento. En este caso recibimos los 301, 302, 303, etc. Por ejemplo, cuando nos muestran múltiples opciones que nosotros tenemos que seleccionar. También existen los errores en el cliente.
y estos vienen representados en la numeración del 400. Podemos recibir batch request, payment required, un pago requerido, un not found. Y por ejemplo, cuando estamos entrando en el mundo de API testing, es normal que recibamos este tipo de mensaje, el 415, que es un supported media type, es decir, no conocemos en su forma de trabajo del endpoint y quizás estamos mandando parámetros o algún tipo de mensaje que no es soportado por el endpoint. También recibimos errores en el server, los cuales están representados en la numeración del 500. Por ejemplo, un internal server error, un bad gateway, entre otros. Recuerden que es importante tener esta lista de códigos de respuesta a la mano para cuando estemos haciendo nuestras pruebas. En dado caso que recibamos un mensaje que no conozcamos o es inusual para nuestras pruebas, saber a qué se refiere y poder actuar inmediatamente. SOAP API. SOAP API trabaja sobre el protocolo de SOAP. SOAP significa Simple Object Access Protocol. El protocolo SOAP trabaja sobre los estándares de la W3C. W3C significa World Wide Web Consortium, los cuales trabajan con un lenguaje llamado WSDL de la UDDI, el cual significa Web Service Description Language, y UDDI significa Universal Description Discovery Integration. Todo esto se utiliza sobre un solo formato de mensaje, que es el XML. El XML utiliza un solo método y es el POST. El POST, cuando hace el request, envía el formato en XML solamente. Las respuestas son basadas en el formato del WSDL del UDD, es decir, sobre los mismos estándares. La estructura que manejan es la siguiente. La estructura del XML es el envelope o el sobre, el cual define el inicio y el fin del mensaje, y esto es mandatorio. También viene una sección que es el header, donde podemos colocar diferentes atributos para nuestro request. Este puede ser opcional. Viene el body, donde se va a almacenar lo que es todo lo correspondiente al mensaje, y una sección de fault, la cual contiene errores que podrían pasar durante el envío del mensaje. Por otro lado, REST API trabaja sobre el protocolo HTTP. Este utiliza diferentes métodos, como es el CRUD, que significan en las siglas en inglés Create, Read, Update y Delete, que significa realizar una creación, leer, actualizar y borrar. Todo esto con los métodos POST, GET, DELETE y UPDATE. Al realizar los diferentes requests obtenemos códigos de respuesta dependiendo de la transacción a realizar. Si son exitosas, si son fallidas, si son problemas con conexión, va a depender del número del código de respuesta que estemos obteniendo. Obtenemos un 100 y diferentes códigos de respuesta, un 200 con sus diferentes códigos. Cuando digo códigos me refiero a 201, 202, el 300, 400 y 500. Los formatos de los mensajes pueden ser más. Ya no nos basamos únicamente con el XML como lo hace el SOAP. Puede ser como XML, JSON, binaries, textos, entre otros. Además, las respuestas se entregan en formato de JSON por default, pero pueden ser adecuadas a las necesidades de la aplicación. La estructura de este tipo de APIs es la siguiente. Es la URI o URL donde se almacena el API, el recurso o el endpoint completo. Viene lo que es el header, donde podemos colocar distintos atributos para hacer distintas validaciones, validaciones de formatos, etc. Y el body, donde se concentrará el mensaje a mandar a través del request. ¿Por qué deberíamos usar REST API? SOAP trabaja únicamente con mensajes tipo XML. Con REST API consume menos recursos. Los métodos ayudan con el performance, con los métodos CRUD, como los vimos hace un momento. Podemos manejar diferentes formatos, ya no únicamente llevar el XML, también podemos trabajar con CSV, JSON, RSS y otros lenguajes. Además, que REST nos permite trabajar
con otras bases de datos. La arquitectura de JSON, cuando estamos enviando mensajes en nuestro request, estos mensajes van delimitados por un inicio y un fin, que son las llaves abierta y la llave cerrada. Dentro de estas llaves se encuentran los key values, que en español, bueno, nosotros manejamos como llaves o valor de llaves. ¿Cómo van representadas estas llaves? Van representadas como llave 1, llave 2, llave 3, que son los nombres de nuestras variables. Es decir, por ejemplo, podemos tener nombre, apellido, etc. ¿Dónde ponemos los valores de nuestras llaves? Las llaves las ponemos enfrente, separado por dos puntos, y de la misma forma, con doble comilla, el valor de nuestra llave, del key. El key value es conocido, esta string. Entonces vamos delimitando el valor de cada llave con dos puntos y el doble comilla. Nuestra llave, nuestro key, también debe de llevar doble comilla. Y de esta forma vamos haciéndolo para cada valor de cada una de las llaves que vamos a utilizar. Todo esto se conoce como un elemento. Un elemento contiene keys y contiene keys values. Es decir, un elemento contiene llaves y valores de sus llaves. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el elemento delimitado con un inicio y un fin. Tenemos nuestra primer llave, que es email, nuestra segunda llave, que es nombre, y nuestra tercera llave, que es apellido. Vamos a colocarle valores, dos puntos, y el correo, dos puntos, el nombre, dos puntos, el apellido. Lo estamos delimitando con inicio y fin, y contiene llaves y el valor de nuestras llaves. Y de esta forma hemos finalizado un elemento sencillo, relativamente sencillo. Vamos a ver un poquito más complejo, los que se nos pueden presentar en la vida real. Tenemos un elemento con sus respectivas llaves, pero además se nos pueden presentar situaciones con arreglos de llaves o un elemento dentro de un elemento. Tenemos los valores de las llaves que ya hemos visto, pero podemos tener, por ejemplo, un arreglo que pueden ir delimitados con corchetes y separados por coma cada uno de los valores, y además el elemento, es decir, volvemos a definir un elemento con sus respectivas llaves y se vuelve a cerrar, y de esta forma estamos delimitando los elementos también. Todo va separado por coma, como pueden observar. Y bien, vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro de cómo se vería esta información. Tenemos nombre, apellido, email, teléfono y dirección. Llenamos la parte del nombre, el email, y el teléfono es un arreglo porque puede tener más de un solo teléfono, y como pueden observar va separado por comas, no va entre comillas porque es un integer. Y vamos a definir una dirección, que es un elemento, y la dirección, donde estamos definiendo otro elemento, por ejemplo, tiene sus keys, que es la calle, y el valor de la key, que es Avenida Siempre Viva, el número y el número de la casa o del lugar o del edificio que estamos buscando. Se cierra la llave y tenemos definido también el cierre del elemento principal con sus keys, con un arreglo y con el elemento. Bien, vamos a ver un ejemplo de forma real para que nos quede un poquito más claro. De esta forma, en un formato de JSON es como lo veríamos. Tenemos un email con sus comillas, dos puntos, el valor de la key, el key value, el nombre, el last name, el mobile o teléfonos con su arreglo, la dirección y sus valores. Es otro elemento, es un arreglo y son keys con sus valores.
En ocasiones podemos recibir distintos arreglos, un arreglo de elementos. Nosotros vamos a recibir una información, por ejemplo, si hacemos un get y no delimitamos por un ID, nos puede traer diferentes usuarios, digámoslo así. Vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo nos llegaría. Nos dice que es una lista. Tenemos que separarlo por coma. Y el dato es un arreglo. Y cada arreglo, cada dato del arreglo es un elemento. Por ejemplo, aquí podemos agregar otro recurso, otra persona. Ponemos mismo teléfono. Guardamos. Y de esta forma tenemos un objeto que es una lista, que tiene un arreglo, que está trayendo esta información, dos registros. Hay una forma de poder identificar la información en Internet de una forma sencilla. Nos podemos ir al JSON Editor Online y de esta forma, ¿qué es lo que hace en JSON Editor Online? Nos puede identificar rápidamente los elementos. Si se nos es complicado identificarlos, miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar esta información y vamos a abrir el JSON Editor Online. Yo lo he abierto aquí. Vamos a colocar la información. Vamos a colocarla aquí. Voy a eliminar esta coma que está de más aquí. Y como pueden observar, cuando copiamos la información a JSON Editor Online, nosotros podemos darle aquí copy y nos va a listar los elementos. Podemos darle aquí clic en tree y nos dice que la información del JSON, a lo mejor lo que obtuvimos en una respuesta, tiene dos objetos, dos elementos que están contenidos en una lista, y le damos clic y nos empieza a listar. El elemento 0 contiene 5 campos, el elemento 1, que es el segundo, contiene también 5 campos. Nos los lista, que el primero es un email, el segundo es el nombre, el tercero es el apellido, el cuarto es el móvil, que contiene 2 elementos, 2 valores, el quinto, que es la dirección, que contiene además el elemento que contiene 2 valores. Los podemos listar y como pueden observar aquí se presentan, y también para el elemento 2 que agregamos, que es el 1 en este caso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a ATM, a TesterMate, su compañero de pruebas de software. Muchas gracias por seguir viendo estos videos. El día de hoy vamos a continuar con API Testing. No vamos a hacer pruebas en este video. En este video quiero que conozcan un poquito de cómo se crea un API. Por si tu interés o eres muy bueno en desarrollo,
yo no digo que soy bueno en desarrollo, pero quiero ponerles este video para crear rápidamente un API. Si a ustedes les interesa aprender a probar sus propios APIs para tener un poquito más de experiencia. Bien, les voy a dejar este video por aquí para cómo crear rápidamente nuestros API, nuestros REST APIs para realizar operaciones CRUD. Y bueno, entender un poquito mejor los siguientes videos, donde vamos a estar utilizando diferentes aplicativos para pruebas de APIs, como Postman, entre otros aplicativos. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a comenzar instalando nuestro ambiente para poder crear nuestro API para nuestras pruebas. Vamos a descargar Spring Boot IDE para Eclipse. Vamos a esta página y se llama Spring Tools for Eclipse. Vamos a descargar la versión correspondiente a nuestro sistema operativo. En este caso yo voy a bajar una de 64 bits. Vamos a dar clic aquí y vamos a esperar unos cuantos minutos para que se descarguen y procedemos a instalarlos. Vamos a decirle que descargue. ¿Y qué va a pasar? Nos va a descargar un jar. Este jar, una vez que se descargue, lo vamos a ejecutar. Vamos a darle clic y donde se ejecute este jar va a descargar o va a preparar unos folders donde se descargó. Bien, una vez que se ha descargado y que hemos ejecutado nuestro jar, yo lo coloqué en esta ruta para descargarse. En esta ruta, cuando lo ejecuté, me generó este folder y este folder tiene diferente información. Vamos a ejecutar la aplicación de Spring Tool Suite. Vamos a darle doble clic y nos va a empezar a abrir el IDE de Spring Tool. Vamos a esperar un momento mientras se ejecuta. Nos va a solicitar seleccionar un área de trabajo o un workspace donde estaremos creando nuestros APIs. Vamos a dejarle, bueno, yo le voy a dejar en este caso esta default que tiene aquí, le voy a dar launch. Y nos abre Spring Tool. Lo voy a maximizar y aquí podemos iniciar a crear nuestros APIs. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a darle File, New. Vamos a darle Starter Project. Vamos a darle aquí. Nos va a pedir alguna información como el servicio, la URL de servicio, el nombre de nuestro proyecto y diferente información. Vamos a dejarle la siguiente información. Bien, vamos a colocar el nombre de nuestro API, test API 1. Vamos a seleccionar, este es el tipo de proyecto que nos da por default Spring Boot. Es muy importante trabajar con esto con Maven, porque Maven nos permite hacer las descargas de las dependencias automáticamente y en lugar de estar descargando jar por jar, esto nos permite ya hacer la conexión rápidamente y hacer un poquito más ágil la construcción de nuestros APIs. El packaging es un jar, la versión de Java, el lenguaje que es Java, el grupo, el nombre de nuestro artefacto que es test API, lo vamos a dejar igual, la versión, vamos a dejarle que es la 1, la descripción, vamos a colocarle aquí demo de un API para prueba, el package que normalmente es la URL, vamos a ponerle com test demo y vamos a darle siguiente. Esta es una de las partes medulares de nuestro proyecto, porque aquí comenzamos a seleccionar las librerías
que van a aparecer precargadas en nuestro proyecto. Aquí, si nosotros ya estuviéramos trabajando con proyectos anteriormente, aquí nos van a aparecer las más utilizadas. Por lo pronto ahorita vamos a utilizar una y vamos a ir agregándolas para ir construyendo nuestro API. Vamos a seleccionar Spring Web Service. Vamos a seleccionar Spring Web Service. Y el resto de las librerías las vamos a ir agregando conforme las vayamos necesitando para que vayan entendiendo para qué es requerida cada una de las siguientes librerías. Esta porque es la básica y la que debemos de tener. Vamos a darle finalizar. Y aquí ya está nuestro proyecto creado. Como pueden observar, sigue haciendo descarga de algún contenido de nuestras librerías para el proyecto. Vamos a esperar unos segundos a que esto se encuentre descargado al 100. Vamos a esperar. Bien, ya terminó de cargarse al 100% nuestro proyecto. Vamos a validarlo. Una parte importante de este tipo de proyectos con Spring Tool es de que ya traen un servidor preconfigurado, el cual nos va a ayudar a hacer el uso de nuestros APIs. Vamos a darle botón derecho y vamos a darle Run As y vamos a darle Spring Boot App. Este va a lanzar el servidor en Tomcat. Nos está diciendo que está creando la jerarquía para nuestro proyecto. Vamos a esperar. Y es una de las ventajas porque no tenemos que crear nuestro API y desplegarlo en un servidor distinto. Esto es independiente y nos ayuda a validar rápidamente nuestro API. Vamos a decirle permitir acceso. Permitir acceso. Y como pueden ver, nos marca que se ha inicializado un servicio en el puerto 8080. Tomcat se ha inicializado en el puerto 8080. Vamos a ver. Bien, vamos a validarlo. Vamos a abrir en el localhost 2.8080. Vamos a dar clic aquí y nos está marcando un while label error page. Así es como se inicia por default nuestro servidor, pero ya indica que estamos alcanzando algún punto de este servicio, de este servidor, para poder comenzar a trabajar con nuestro proyecto de Spring Boot. Bien, pues llegó la hora de empezar a generar algunos APIs. Quiero recalcar que yo no soy experto en generar APIs, pero para aprender un poquito más de API testing, me metí un poquito a ver cómo funcionaba el desarrollo de APIs para poder realizar unas pruebas. Y de esta forma que cualquier persona que quisiera hacer pruebas sobre sus APIs pudiera realizarlos sin tener que ir a alguna API pública y bueno, y utilizarla. Vamos a ver aquí la estructura que nos genera. Nos genera nuestro test demo en Main Resources Properties. Si se fijan, vamos a abrir esta clase de Java. Tiene una notación que es Spring Boot Application, que está utilizando lo que es el Spring Boot, y crea un método main, el cual está ejecutando todo lo que es la inicialización de nuestro Spring. Esto es importante que no modifiquemos esta clase porque es lo que inicia todos los servicios. Bien, vamos a comenzar. Vamos a crear un nuevo paquete para crear nuestros APIs. Vamos a trabajar con REST APIs. Vamos a colocar aquí com.test.demo.rest. Vamos a darle finalizar. Aquí lo tenemos. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamar usuarios REST. Vamos a darle finalizar. Bien, vamos a crear un método de prueba. Vamos a poner public void
vamos a colocar aquí, no sé, lista recursos, y vamos a abrir y cerrar aquí. Supongamos que nosotros tenemos este método que está dentro de esta clase. Es un servicio que va a ser expuesto por nuestro API con esta clase. Vamos a decirle a Spring Boot, mediante la notación que se llama REST controller, que pueda exponer nuestros servicios o los métodos que estemos creando dentro de esta clase. Lo vamos a importar y vamos a indicarle en qué ruta se encuentra estos métodos. Ya ven que nosotros tenemos un localhost, tenemos nuestra URI o el base path, el servidor, y tenemos que indicarle en qué path se encuentra nuestro endpoint. Vamos a colocarle aquí request controller, vamos a importarlo, request controller, perdón, request mapping, y le vamos a indicar sobre qué ruta se encuentra este servicio o esta clase con los servicios que va a tener. En este caso aquí le podemos colocar diagonal, path 1, diagonal, algo. Vamos a dejarlo en esta ocasión con diagonal, es decir, va a ser localhost diagonal, y aquí va a estar nuestros servicios inmediatamente. Bien, ahora vamos a trabajar con nuestro método o el servicio que vamos a realizar. En este caso nosotros también podemos realizar aquí un request mapping, y aquí le decimos que el valor de este método o este servicio le colocamos recursos, es decir, va a ser localhost diagonal recursos, y va a traer este servicio, pero además le debemos de decir sobre qué método puede trabajar, y le decimos que es igual a un request punto request method punto, y aquí podemos utilizar el delete, get, el patch, el put o el post, cualquier método que nosotros necesitemos que este servicio disponga o sea llamado a través de este método. En este caso vamos a decirle que sea un get, y bien, le estamos diciendo que este recurso o este servicio va a ser llamado con recursos o con el método con el método de get. Bien, vamos a guardar. Vamos a suponer que nosotros queremos retornar algún texto. Le colocamos aquí una lista de usuarios, le colocamos Charlie, Carlos, Charles, y nos está indicando, bueno, aquí tenemos que colocarle un return, y aquí tenemos que cambiarle dependiendo del tipo. Vamos a decirle que es un string, vamos a darle guardar y vamos a ejecutarlo. Vamos a detener aquí nuestro servidor de Spring, está deteniéndose. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ya inició. Vamos a darle aquí diagonal recurso, que es como lo teníamos en nuestro proyecto, y como pueden observar
nos trae Charlie, Carlos y Charles. Si nosotros quisiéramos que esto fuera directamente en la raíz, una forma de hacerlo es el getMapping. Y con esta forma le estaríamos diciendo que al ejecutar nuestro recurso se ejecutará directamente sobre localhost. Bien, hasta aquí ya tenemos nuestro servidor, ya podemos hacer el llamado de algún servicio. Pero bien, vamos a trabajar ahora con ellos, vamos a crear una entidad con un objeto ya plano, con un pollo. Vamos a crear una clase, vamos a crear aquí un método, new package, un nuevo paquete que se llame com.test demo personas. Vamos a dejarlo así, vamos a darle a finalizar, y dentro de este paquete vamos a crear la clase personas. Vamos a darle a finalizar, y bien, aquí vamos a crear el private y vamos a colocarle que sea recurso, bueno, sería private int el ID del recurso, private string el nombre, private string el email, y vamos a dejarle otro que sea private string last name. Vamos a dejar estos y vamos a generar el getter and setter de estos. Vamos a seleccionarlos, generate, y bien, ya los tenemos. Vamos a darle guardar. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a trabajarlo sobre nuestro mismo método con el cual estamos trabajando. Vamos a retornar, vamos a tener el método, tenemos que retornar algo, y aquí para retornar se utiliza el response entity. Vamos a importarlo y nos pide de qué tipo es lo que vamos a retornar. En este caso vamos a decirle que es el producto, que es personas. Lo vamos a dejar igual, lista recursos, y vamos a crear personas es igual a new personas, y vamos a colocar aquí pers punto es add set. Vamos a colocar el ID, que es 1, es un integer. Vamos a copiar pairs punto set name Charlie, pairs punto set last name García, pairs punto set email Charlie @gmail.com, y vamos a retornar en este caso response entity punto, y aquí le podemos decir que si fue aceptado, si fue un mal request, no hubo contenido, not found, o un ok. Vamos a decirle que es un ok, y retornamos el producto porque es lo que se va a enviar. Vamos a darle aquí personas en este caso. Vamos a detener
Vamos a volver a ejecutar. Bueno, en este caso lo vamos a colocar donde lo teníamos, con recursos, guardar, run as Spring Boot app. Vamos a la página, vamos a listar recursos y como pueden ver nos lo trae en el formato de JSON, que es el ID, el name, el email y el last name. Bien, ¿qué pasaría si nosotros queremos trabajar con datos dinámicos? Es decir, apuntar a una base de datos, que este recurso apunte a una base de datos, no a datos hard code. Bien, vamos a crear otro método. Aquí le vamos a colocar recursos. En este le vamos a colocar recursos HC, hardcode, y recursos hardcode. Y este es el que vamos a trabajar para que sean los dinámicos, los que apunte una base de datos. ¿Cómo le hacemos para que trabajemos con una base de datos? En este caso yo tengo instalado MySQL en mi equipo y he creado una base de datos que se llama personas. Aquí la tengo. Primero que nada tenemos que importar la dependencia de Maven repository. Vamos a descargar lo que es la correspondiente para MySQL, para trabajar con MySQL. Y vamos a descargar además el JPA, el Data JPA, para trabajar que nos permite trabajar con la base de datos. Vamos a lo que es Google y vamos a Maven repository. Vamos a descargar o vamos a tomar las dependencias que serían de MySQL. Vamos a descargar la 8.0.20. Vamos a copiar esta dependencia, nos vamos a nuestro proyecto, vamos al POM. Estas dependencias las pudimos haber tomado desde el inicio de nuestro proyecto, pero quería que fueran viendo lo que vamos a ir requiriendo y descargándolo. En este caso necesitamos las de MySQL o el JPA. Vamos a JPA, Spring Boot Starter Data JPA. Vamos a descargar esta. Vamos con el último release. Guardamos. Esperamos a que se actualice. Bien, vamos a nuestra identity de personas, a nuestra clase, y vamos a indicarle que esta clase sea tratada como un objeto dentro de la base de datos, es decir, que el servicio pueda ser tomado, creado como un objeto y lo mande directo a la base de datos y pueda tomarlo también de la base de datos. ¿Cómo le decimos esto? A través del tag de entity. Y vamos a indicarle además con la siguiente anotación el nombre de la tabla. ¿Qué estamos indicándole aquí? Realmente le estamos indicando a nuestro Spring que nos cree la tabla que va a ser nuestra entidad esta y va a generar el objeto, lo va a insertar en la base de datos y podemos inclusive obtenerlo cuando lo necesitemos. Vamos a colocar este tag y vamos a darle el nombre de la tabla que nosotros queremos que se cree. Lo único que nos pide como prerequisito Spring es que tengamos creada ya nuestra base de datos como nosotros la tenemos aquí en nuestro equipo, que estoy trabajando con MySQL. Ya tengo la base de datos, se llama personas.
Vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, que se va a llamar recursos. Tiene que ser name igual recursos. Y bueno, ahora vamos a decirle que ya crea lo que es la tabla. Vamos a decirle que cree cada uno de los campos de nuestra tabla. En este caso tenemos el ID, el name, el email y el last name. Aquí tenemos que indicarle qué campo es el ID de nuestra entidad, es decir, de nuestra tabla. En este caso vamos a decirle que es el ID, este que está aquí. Vamos a importar esta notación. Vamos a decirle además que cree esta columna o este campo, column. Le decimos que se llame name igual ID persona o recurso. Vamos a colocarle ID recurso. Vamos a colocar, vamos a importar este y se va a traer este ID. Vamos a decirle además que lo haga autoincremental y lo hacemos con el siguiente tag. Con esta instrucción vamos a importar y vamos a continuar con el siguiente campo, que es el nombre. Le decimos column name, colocamos name recurso y le podemos decir que es que no acepte nulos. ¿Cómo le decimos que no acepte nulos? Le ponemos nullable es igual a false y le decimos la longitud que queremos este campo, length pues así, y le ponemos que sea el nombre a lo mejor de 50 caracteres, y esto lo hacemos para cada uno de nuestros campos que necesitamos. Email recurso, last name recurso. Bien, vamos a guardar. ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? Ya le estamos diciendo que cree la tabla de recursos, los campos, con el ID, con un autoincremental, con los siguientes campos. Vamos a esta sección de nuestro proyecto y hay una clase o un archivo que se llama application.properties. Vamos a abrirlo y aquí tenemos que configurar nuestra base de datos. Vamos a colocar la siguiente información para configurar nuestra base de datos. Bien, aquí configuramos nuestra base de datos, colocamos spring.jpa.database igual a MySQL. Aquí lo podemos ver, seleccionamos y ahora vamos a darle enter spring.jpa. Vamos a darle show SQL y le vamos a colocar que sea true. Vamos a darle enter, vamos a colocar spring.jpa.hibernate y vamos a seleccionar la opción DDL Auto
y le ponemos update. Vamos a colocar otra instrucción, pero ahora con el data source Spring. Punto data source y le damos punto, seleccionamos el driver, class name con el que vamos a trabajar, y aquí podemos colocar el com.mysql jdbc driver, que es la primera opción. Ahora vamos a colocar la URL de nuestra base de datos, data source .url Spring, not Sprint, Spring.datasource.url es igual, y aquí colocamos la URL de nuestro Java. En este caso podemos colocar jdbc mysql localhost, el puerto que es el 3306 normalmente, diagonal, y aquí colocamos el nombre de nuestra base de datos a la cual se va a conectar. En este caso va a ser personas, y le vamos a colocar la siguiente instrucción que debe de ir, que es use Unicode igual a true, ampersand use compliant time zone shift igual a true, ampersand use legacy date time code igual a false, y server time zone igual a UTC. Esto para que no nos mande errores. Vamos a seguir configurando. Vamos a colocar ahora el usuario y el password. Spring punto data source punto username Spring punto data source punto password otra vez Spring password, y aquí le colocamos lo que es el root y nuestro password. Le coloco Charlie y así. Bien, vamos a guardar. Voy a dar detener y vamos a ejecutar nuevamente. Aquí nos marca que creó la tabla recursos con el ID que sea integer, no null, autoincremental y toda la información que colocamos en nuestra tabla. Vamos a la base de datos,
vamos a seleccionar personas. Vamos a decirle aquí use personas y vamos a decirle que nos muestre las tablas. Y aquí está recursos. Vamos a darle un select a recursos. Y como pueden ver está el ID, el email, el last name y el name recurso. Bien, ahora que tenemos lista nuestra tabla, vamos a crear el DAO para esta entidad que creamos de personas. Vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a colocar com.test.demo.dao. Vamos a darle finalizar. Y vamos a crear aquí la nueva clase, personas DAO. Vamos a darle finalizar. Vamos a abrir esta clase y vamos a... Bueno, no va a ser una clase, va a ser una interfase. No es New Interface, es lo que pudimos haber hecho. Vamos a colocarle aquí en lugar de clase Interface. Y vamos a colocarle aquí que se extienda a JPA Repository. JPA Repository. Vamos a importarlo y este nos va a pedir dos elementos que son lo que es la entity que nosotros creamos, es la de personas, y el ID o el tipo del ID que nosotros creamos aquí, que nosotros recordamos que es un integer. Aquí lo tenemos, un int. Vamos a colocarlo, un int. Bien, le voy a dejar long. Si hay algún problema al ejecutar, ahorita cambio lo que es nuestra tabla, nuestro entity, y lo volvemos a generar. Vamos hasta aquí. Una de las ventajas que tiene el hacer el DAO es que podemos implementar rápidamente todas las operaciones CRUD, y esto nos facilita mucho la creación de API. Bien, vamos a nuestros usuarios REST, a nuestra clase de Java, y vamos a definir bajo este método un private. Vamos a colocar personas DAO, pers DAO. Lo vamos a dejar así, y aquí arriba vamos a tomar una notación con la cual vamos a trabajar, que es la auto wire, que es la que va a convertir a este elemento en una entidad, en un objeto, y lo va a insertar en nuestra base de datos, o va a ir a la base de datos y lo va a tomar, y con este vamos a trabajar. Bien, estábamos aquí trabajando con el get mapping para un producto, digamos, hardcodeado, en este caso un hardcode. En este caso lo vamos a hacer para un dinámico, es decir, vamos a ir a la base de datos, que es lo que nos regresa en cada uno de los casos. Si este es el public response entity de personas, una lista de recursos, aquí le vamos a decir, bueno, vamos a colocarle aquí que va a ser una lista ya no solo de una persona, como en el caso que teníamos aquí arriba, sino va a ser una lista de personas. Van a ser varios objetos. Vamos a darle list. Y vamos a colocar la siguiente información aquí. Vamos a colocar que es una lista de personas. Pers. Y le vamos a decir que es igual. Y vamos a utilizar el DAO. Vamos a personas DAO punto y aquí podemos encontrar muchas instrucciones para poder trabajar o obtener la información de los APIs, como delete, save, find, etcétera, contar,
vamos a encontrar, vamos a darle find all, que nos dice que se tiene que guardar en una lista, en esta que tenemos aquí. Vamos a darle esta opción, vamos a comentar lo que teníamos aquí, o vamos a eliminarlo, y vamos a decirle que regrese personas como resultado. Vamos a darle guardar, vamos a darle detener, y vamos a volver a ejecutar el proyecto. Vamos a nuestro proyecto, listamos recursos y vamos a ver qué nos muestra. En este caso no nos va a traer nada porque nuestra base de datos se encuentra vacía. Vamos a darle aquí ejecutar y no hay ningún registro. Bien, he agregado información en la tabla. Vamos a darle aquí actualizar, y como pueden observar me trae un arreglo de elementos: el elemento 1, el elemento 2, el 3 y el elemento 4. Vamos a generar un servicio para trabajar con un post, es decir, vamos a insertar los datos en nuestra base de datos. Vamos a crear una nueva clase rápidamente. Vamos al public void y le llamamos guardar. Aquí se contendrá lo que es o se guardará la entidad que nosotros recibamos. En este caso, pues estamos utilizando uno de personas. Vamos a decirle que reciba personas, una persona. Vamos a decirle que va a ser ya no un get mapping, sino que va a ser un post mapping. Vamos a colocar la anotación post mapping y vamos a importarla. Vamos a decirle en este post mapping dónde se va a encontrar esta ruta. Es decir, nosotros estamos indicándole que el request mapping está en el principal y después se va a recursos. En este caso vamos a decirle que se vaya a guardar recursos, guardar recurso, y ahí es donde se va a hacer la inserción de nuestro API. En este caso utilizaríamos también el firstDAO punto, y en lugar de que liste vamos a decirle que salve. Vamos a colocar un save y nos va a pedir la entity, que en este caso sería pers. Pero esto lo requiere con un formato estándar. Vamos a colocar aquí un parámetro o un tag, el cual nos va a permitir cambiar este objeto que nosotros recibamos desde alguna aplicación, como un Postman, como un Arc, un JMeter. Lo recibimos en un formato de JSON. Aquí lo vamos a tener que recibir en un formato de Java, entonces hay que transformarlo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el siguiente. Colocamos aquí request party. Vamos a
request. No, esto no es. Denme un segundo. Request body. Bien, voy a guardar. Voy a abrir Postman. Y voy a hacer el insert o el post request desde Postman. Voy a esperar a que abra. Voy a crear una nueva colección. Este se va a llamar personas API test. Lo voy a crear. Y aquí voy a crear un nuevo request. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí. Creo que hay un close all. Bueno, no lo veo. Don't save. Close all tasks. Okay. Changes. Voy a crear aquí un nuevo request. Voy a dar aquí agregar. Voy a colocar localhost 2.8080 diagonal recursos y voy a darle aquí get. Como pueden observar, me está obteniendo o trayendo la información que nosotros registramos en la base de datos. En este caso le voy a dar aquí save y lo voy a crear request API test get. Voy a copiar este. Get request. Aquí lo voy a colocar, le voy a dar send. Y bueno, aquí tenemos el get. Ahora voy a crear uno nuevo. Que se llame post request. Vamos a abrirlo. Voy a cerrar. Voy a dejar este abierto. Voy a colocar aquí nuestro URI. Voy a cambiar aquí que sea a un post. Y nosotros colocamos en nuestro API que se llame guardar recurso. Vamos a Postman. Ponemos guardar recurso. Y vamos a body. Le damos en row. Y le damos que en texto va a ser un JSON. Y vamos a colocar el formato de nuestro JSON. Bien, vamos a crearlo. Vamos a crear el mensaje. Vamos a copiar uno similar al que hayamos obtenido como respuesta. Lo colocamos aquí. Le decimos que es el, digamos, el 5. Luego Charlie. Le ponemos, cambiamos la información. Y vamos a darle send. Nos regresa un status 200 OK, donde se ha creado. Ahorita una disculpa, le di 2 veces y se debe haber creado doble. Vamos a hacer un get. Y sí, como pueden ver, aquí ahorita yo hice una prueba y se creó la información. Se creó el 5. Bien, vamos a intentar crearlo. Vamos al post. Colocamos el ID. No le colocamos el ID. Vamos a dejarle F
Vamos a ver. Aquí puras Fs o Ds. Vamos a darle enviar. Como pueden observar, el ID no lo estoy mandando porque el ID va a ser tratado como, obviamente, como el identificador de este elemento. Por eso no tengo que especificarle qué número quiero crear. Cuando lo consultemos, vamos a darle el send. Nos dice que ya se creó el ID número 6. Bien, ¿qué pasaría si nosotros queremos consultar, hacer un get por el ID número 6? Es decir, tráeme el ID número 6. Ahorita lo que hace es nos trae todos, porque así está trabajando específicamente este servicio. Vamos a prepararlo para que nos traiga específicamente este servicio. Bien, ahora vamos a realizar una consulta por algún ID en específico. Ya hicimos el post, ya hicimos el get. Vamos a hacer una consulta por alguno en específico. Vamos a colocarle aquí el value, que sería... Bueno, aquí en este caso vamos a colocarle... Vamos a borrar esto. Y ahorita continuamos con este llenado para explicarles un poquito de detalle. Tenemos nuestro response entity. Ya no vamos a esperar que nos traiga una lista, sino solamente una persona. Vamos a quitarle uno de aquí. Y lista recurso, bueno, por un ID. Por un ID. Y aquí le ponemos que va a ser un long. Y va a ser una persona ID. La persona ID. Y bien, aquí vamos a decirle que la lista va a ser una lista de personas. No lo traiga. Por el ID. Este nos pide que lo cambiemos a optional. ¿Por qué nos pide cambiarlo a optional? Por si esto viene vacío, viene nulo, nos protege y esto hace que diga, bueno, content type es igual a 0. El contenido no tiene nada y nos protege. Vamos a colocar aquí un optional de personas. Vamos a importarlo. Vamos a colocar aquí si persot punto is present. Si no, va a retornar response punto ok, y ponemos aquí persod punto get. Si este no está presente, le decimos y vamos a eliminar este. Bien, aquí ya lo estamos, le estamos diciendo que si está o no está el elemento presente para no tener problemas. Aquí tenemos que colocarle, hay una forma, bueno, una de las mejores prácticas que nos marcan es de que cuando traigamos un elemento, por ejemplo un ID, ya debe de venir inmerso en la URL, es decir, en la URL que tengamos aquí.
Por ejemplo, aquí yo le puedo poner que sea que nos traiga el ID por, en lugar de decirle que es recursos, que nos lo pueda traer directamente sin diagonal recursos, y le digo aquí que sea un value es igual, no, value es igual, y aquí le voy a colocar el parámetro que sería persona ID, y esta persona ID le voy a colocar aquí una arroba path variable, y aquí colocamos la variable que se llama persona ID, que quiere decir que va a venir inmersa. Colocamos así, y bien, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a darle aquí stop, vamos a darle ejecutar. Vamos a Postman, vamos a hacer un get, vamos, bueno, ahorita lo hice por todo esto. Ahora sí le voy a decir que me traiga únicamente el ID 6, le voy a dar send, y como pueden observar me manda un error. Como pueden ver, nos dicen que el ID, el tipo de ID que estamos mandando a la clase de personas está esperando un integer y estamos mandando un long. Vamos a tratar de arreglar rápidamente nuestras tablas de cómo iniciamos nuestra entidad y el DAO correspondiente. Lo voy a hacer rápidamente. Bien, acabo de cambiar la de personas. Dije que nos crea una tabla de empleados, ya le coloqué long, y vamos a la base de datos. Vamos a decir que nos muestre las tablas. Nos muestra empleado. Vamos a decirle que select asterisco from empleado. Vamos a darle ahí. Vamos a trabajar en Postman para hacer un post en guardar un recurso. Vamos a guardar Charlie. Vamos a hacer primero un get. Vamos a leer get. No hay insert into empleado values. El primero es el email charlie@gmail.com. García y Charlie. Vamos a borrar aquí. Vamos a ejecutarlo. Nos dice que se insertó correctamente. Vamos a ver, vamos a ejecutar en Postman. Vamos a ejecutar el get y nos trajo efectivamente a Charlie. Vamos a darle control C. Vamos a generar más recursos. No incluimos el
ID, vamos a colocar Charlie's. Bien, voy a hacer otro insert aquí en la base de datos. Voy a colocar aquí el 2. Voy a poner Charlie's García Charlie's. Voy a ejecutarlo. Se insertó. Vamos a hacer lo que es el get. Y es recursos. Get. Recurso. Get. Trae los dos. Vamos a decirle que nos traiga únicamente el recurso 2. Y como pueden ver, ya nos trae únicamente a Charlie. Vamos a hacer el insert. Como estamos en el get mapping, vamos a hacerle el insert únicamente aquí le vamos a colocar recurso, vamos a colocar esta información, vamos a darle send y como pueden ver ya se insertó porque está tomando nuestro path principal, como lo dejamos en el mapping, guarda recurso y ahora ya se insertó. Vamos a hacer el get y nos trae los 3 recursos. ¿Qué pasa si queremos eliminar una persona de nuestra base de datos? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a copiar esta misma información, vamos a colocarlo aquí, request mapping, vamos a dejarle aquí borra recurso por ID, recibe igual un ID y el press down, en lugar de que sea que lo encuentre, vamos a decirle que lo borre, que sea punto delete persona entity y aquí le colocamos esto. Vamos, que nos marca delete by ID. Vamos a colocar esto así. El DAO con el que estamos trabajando y vamos, nos está pidiendo aquí que retornemos, pues no vamos a retornar nada, lo vamos a cambiar a void y vamos a darle guardar y vamos a ejecutarlo. Vamos a y bien, vamos a Postman, vamos a crear un nuevo request, vamos a salvar este, vamos a salvar este, aquí se genera nuestro post, vamos a generar agregar un request y que sea un delete, vamos a darle salvar, vamos a darle aquí vamos a abrirlo, vamos a copiar el mismo URI o URL, vamos a colocar el ID aquí que queremos borrar, le vamos a mandar un delete request, vamos a hacer un get, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3, vamos a decirle que borre el ID 3, vamos para acá, le decimos que borre el 3, lo enviamos y nos regresa el valor con un status OK. Acá el método y bueno, me ejecutó un get, aquí tengo que cambiarle, bueno, aquí sí vamos a hacerlo como void, pero no va a ser como tal un void, vamos a colocar aquí response entity y en lugar de que retorne, ahora sí va a ser un void.
Vamos a agregar el return y regresamos un null. Si se fijan, me está haciendo un request mapping. Como hicimos una copia de lo que es el get por ID, yo le dejé el request mapping. Aquí debe ser un delete mapping. Vamos a colocar aquí delete mapping. Vamos a importarlo. Vamos a guardar. Voy a detener este servicio. Lo voy a lanzar nuevamente. Lo que estaba haciendo ahora me traía la información, por eso en Postman, cuando se ejecutaba el delete request, me lo traía en lugar de borrarlo. Ahora que ya se ejecutó, vamos a Postman, hacemos el get, nos trae la información. Vamos a hacer el delete del recurso 3, vamos a darle send, no nos envía un content, nos envía que todo estuvo perfecto. Vamos a hacer el get y como pueden observar ya se borró de nuestra base de datos. Para hacer un update vamos a trabajar con el mismo ejemplo que hicimos del post. Trabajan de una forma similar. En lugar de un put, vamos a hacer, perdón, en lugar de hacer un post, vamos a hacer un put. Vamos a, creo que aquí, importar la anotación. Le damos actualizar. Aquí actualiza recurso. Es un request body. Igualmente, la persona se salva. Vamos a ejecutarlo. Vamos a Postman. Bueno, vamos aquí primero a detener y volvemos a lanzar. Vamos a Postman mientras se ejecuta. Creamos, aquí vamos a salvar. Vamos a crear aquí un nuevo request que sea un put request, que lo guarde en nuestra APIs, en nuestra colección de APIs que ya tenemos. Voy aquí delete save. Vamos a cerrarlos. Save changes. Save changes. Voy a abrir este put que acabamos de hacer. Voy a copiar el mismo la URI, pero aquí en lugar de que se llama actualiza recurso. Vamos a ver si así se llama. Actualiza recurso. Vamos a Postman. Y vamos a hacerle un put que sería, vamos al body, vamos a raw, vamos a hacer un get. ¿Cuántos tenemos ahorita? Tenemos estos dos. Vamos a actualizar el ID número 2. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar las llaves de nuestro formato de JSON y vamos a segundo. Oh, bien, aquí lo estoy mandando como un formato texto. Voy a cambiarlo a JSON. Hay una situación. Aquí tengo que colocar recursos porque nuestro link principal es este. Entonces tengo que colocar recurso, actualiza recurso y vamos a darle enviar. Ya nos regresó un 200 OK donde actualizó Charlie con mayúscula el nombre. Vamos a hacer el get request y como pueden observar ya hizo el update con Charlie. Bien, vamos a realizar un paso final. Vamos a configurar la documentación o vamos a preparar la documentación de nuestro REST API. Vamos a descargar la librería de SpringFox Swagger 2 y la vamos a llevar a nuestro proyecto
en el POM. Vamos a colocarla aquí, vamos a esperar, vamos a darle guardar y esperar a que se descarguen las librerías. Una vez que se descarguen, vamos a crear un nuevo paquete. Le llamamos setup. Vamos a darle finalizar. Y vamos a crear una clase aquí y le vamos a llamar setup swagger. Vamos a darle finalizar. Vamos a abrir esta clase y vamos a crear aquí, vamos a colocar aquí dos anotaciones. Vamos a colocar configuration vamos a colocar swagger 2. Vamos a colocar bin y vamos a crear aquí una nueva clase public, poner el docket y es de las clases que acabamos de config. Vamos a descargar bin. Nos va a pedir un return statement. Vamos a decir que retorne new docket y vamos a colocar la siguiente información: documentation type punto swagger 2. Vamos a poner aquí punto select punto APIs. Colocamos request handler selector punto any. Le decimos punto paths, los path selectors punto, le decimos cualquiera, le damos punto build y cerramos. Con esta instrucción vamos a generar la documentación en nuestro servidor de nuestros APIs y vamos a ver, para que vean cómo lo genera. Vamos a dar stop. Bien, aquí olvidé colocar que todo fuera, todos los creara, todos los selectos base quedados en algún paquete, y le voy a colocar aquí no cualquier paquete, le voy a decir que sea en específicamente el paquete donde se encuentra usuario REST, se encuentra en este. Vamos a copy y nos vamos aquí a setup swagger. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a darle guardar. Voy a bajar la versión para ver si me permite trabajar con la generación de la versión en nuestro servidor. Voy a ponerla a 2.9.2 y voy a lanzar nuevamente el servidor.
Nos dice que hay errores, vamos aquí, es correcto porque ya no sería el Webflux, sino sería directamente Swagger 2. Vamos a importar Swagger Documentation, vamos a quitar esta, vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Nos dice que ha mapeado B2 API Docs, la documentación. Vamos a la web, al servidor, y vamos a colocar diagonal API Docs, y como podemos observar aquí se encuentra toda la información de nuestros APIs. Nuestro Swagger UI sigue sin aparecer. Para hacer que este aparezca, vamos a importar en el POM. Vamos a copiar aquí. Vamos a colocar Swagger UI. Vamos a darle guardar. Y vamos a esperar a que se descargue la librería correspondiente. Vamos a darle detener. Y vamos a ejecutarlo. Ya se inició, vamos al UI, vamos a darle refrescar, vamos aquí al 80, diagonal, UI, y como pueden observar nos trae la documentación de nuestro proyecto, donde está corriendo, es usuarios REST, y aquí nos puede observar, nos puede traer los métodos que tenemos registrados, el get, para cada uno. Por ejemplo, vamos a darle clic en get, y nos dice cómo utilizarlo. Nos trae un 200, un 401, etcétera. Toda la documentación de nuestros APIs, el delete, que espera un parámetro como persona, ya por default, y cómo lo podemos utilizar.